Nos vamos con información del momento. Hasta ahora habla el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el fin de los diálogos sociales. Escuchemos. Claudio Sangüesa y a todo el equipo que durante el último mes ha estado recorriendo el país organizando estos encuentros junto con los consultores que nos han estado apoyando en este proceso. De acá, ¿qué es lo que va a surgir? Van a surgir fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, lo que hemos llamado estos principios ligados a la idea de un pacto fiscal. ¿Por qué se necesitan principios? ¿Qué es lo que significa estos principios? Muchas veces cuando hablamos de la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿cierto?, nos referimos a los procesos políticos, a los procesos electorales, nos referimos a la prestación de ciertos servicios públicos, pero un vínculo muy importante entre la ciudadanía y el Estado son, por supuesto, los impuestos. A través de los impuestos, la ciudadanía, las personas, las empresas, entregan recursos al Estado y de esos recursos también se desprenden obligaciones y responsabilidades del Estado hacia la ciudadanía. Esto no es una relación unilateral, va en las dos direcciones. Y por eso es muy importante, ¿cierto?, que seamos capaces de captar, sistematizar lo que son las visiones y los valores que las personas quisieran ver reflejados en el sistema tributario. Esos principios van mucho más allá de la próxima reforma tributaria. La idea es que estos sirvan de marco para lo que sea la evolución del sistema tributario en el futuro, pero por cierto van a servir de marco para la reforma que se va a proponer, y en buena medida podemos decir que este proyecto de reforma, si lo hacemos bien, va a ser el primer paso en la materialización de este pacto fiscal construido a partir de estos principios. En segundo lugar, vamos a extraer ideas, propuestas concretas referidas a la reforma tributaria que viene. En esto nosotros nos hemos preocupado de escuchar, mucho más que de hablar. Es importante, ¿cierto?, que las organizaciones, los gremios, los expertos tengan la oportunidad de plantear sus ideas. Yo en lo personal, de hecho, este es el único encuentro en el que voy a haber participado, porque la idea era más bien que los protagonistas de estos encuentros, particularmente las audiencias técnicas, los protagonistas de eso fueran las personas que vienen a participar, no quienes ponemos ¿cierto?, el marco y más bien quienes debemos preocuparnos de escuchar. Por esa razón, como ha señalado la subsecretaria, hemos tratado de terminar este proceso con la suficiente anticipación como para que muchas de estas ideas, ¿cierto?, se puedan ver reflejadas en la reforma tributaria y los proyectos que la van a materializar dentro de algunas semanas. La reforma tributaria, ¿en qué plazos esto ya debe transformarse en proyectos de ley? Sí, la reforma tributaria en su conjunto se va a presentar al país el 30 de junio. Eso nos va a dar una visión del conjunto de iniciativas, componentes y destino de los recursos que va a tener la reforma tributaria. En ese momento también vamos a presentar algunos de los proyectos que la van a materializar. No todos, porque hay algunos que van a requerir un trabajo mayor, especialmente aquellos que son más complejos porque no tienen solamente un fin recaudatorio. Ningún impuesto tiene solo un fin recaudatorio, pero en particular aquellas reformas que tienen un fin más bien correctivo, en el sentido de cambiar, ¿cierto?, los precios en la economía, como son, ¿cierto?, los impuestos verdes, los impuestos ligados a la salud. Eso va a presentarse de manera diferida, pero el contenido mismo, las ideas que van a estar dentro de ese proyecto sí lo vamos a presentar también el 30 para que haya una visión de conjunto de la reforma tributaria. Se le pregunta al ministro si es posible adelantar algunos lineamientos de este proyecto de ley a raíz de los diálogos sociales ya finalizados y sobre la opinión que han presentado algunos parlamentarios sobre lo expuesto en este trabajo partiendo por lo último, el trabajo prelegislativo se va a hacer durante los 10 días previos a la presentación de la reforma. En ese momento, ¿cierto?, vamos a presentar a los parlamentarios las ideas fundamentales, ya los contenidos de los proyectos, y vamos a tratar de recoger lo que sea su primera
su primera reacción. Por supuesto, eso no cambia el hecho de que luego viene un proceso legislativo y que, por lo tanto, ¿cierto?, es ahí donde se van a ir tomando las decisiones, las votaciones, etcétera, pero siempre es preferible llegar a un proceso legislativo con un conocimiento previo, con una comprensión previa de lo que es un proyecto de reforma. Respecto de los lineamientos, bueno, ya los parámetros ya los conocemos. Lo que vamos a buscar es recaudar alrededor de 4% del producto. De ese total de ese conjunto, hay una parte que va a corresponder a impuestos a las personas de mayores ingresos, a través de impuestos a los ingresos personales, de los impuestos a la riqueza. Otra parte va a corresponder al royalty de la minería y va a haber un tercer conjunto que va a tener que ver con la reducción de evasión, elusión, mejora de la fiscalización tributaria y finalmente, ¿cierto?, los impuestos correctivos. Esos van a ser los 4 componentes de la reforma. Ministro, ¿sabe una cifra estimativa de cuánto puede recaudar esta reforma tributaria, puesto que hay muchas cifras que están dando vueltas y se prestan para especulación también? O sea, 4% del producto corresponde aproximadamente a $12.000 millones al año. Eso para la reforma en régimen. Por supuesto, la reforma va a tener, ¿cierto?, una cierta gradualidad, un cierto proceso a través del cual va a entrar en aplicación. No se va a recaudar todo de inmediato, ¿cierto?, el primer año. Más aún, ¿cierto?, hay una parte importante de la reforma que va a estar ligada a la operación renta, por lo tanto, ¿cierto?, su efecto se va a dar en la operación renta que sigue al primer año en que van a estar en vigencia las medidas. Pero una vez que todas las medidas estén en plena aplicación, la recaudación debería estar en el orden de los $12.000 millones anuales. ¿Cómo se va a hacer frente a la cifra de inflación? Por ejemplo, hubo un alza en los precios de la carne, también de los cereales, los porotos, fideos, que son comidas típicas que hacen los chilenos en el invierno. ¿Cómo se va a hacer frente a esta alza de los precios de la canasta básica y enfrentar la inflación que se viene? En particular, ministro, sobre esta advertencia a nivel internacional, ¿no?, de escasez de este tipo de productos. Bueno, yo creo que esto hace particularmente importante y valioso lo que se hizo al generar este complemento de la asignación familiar para cubrir el aumento de costo de la canasta básica de alimentos, porque ese complemento se va actualizando mes a mes. Por lo tanto, si los precios suben más, ¿cierto?, ese complemento va a ser aún mayor y va a ir acompañando todo lo que sea la evolución de los costos de la canasta básica, incluyendo todos los alimentos que usted señalaba, incluyendo, ¿cierto?, los precios de los alimentos que están siendo, que hoy día, ¿cierto?, hay preocupación a nivel mundial por la evolución de sus precios. Todo eso está incluido dentro de esa canasta básica de alimentos. Entonces, creo que hicimos una importante innovación con el proyecto de ingreso mínimo, porque en lugar de definir un beneficio de un monto fijo, le dimos un carácter variable para ir respondiendo todos los meses de acuerdo a la evolución de estos precios. Las 4 ejes de la propuesta de la reforma de pensiones cuando se llega al fin de estos diálogos sociales que buscaban también recoger la impresión ciudadana, empresarial y de distintos actores para esta reforma tributaria. Con esta información terminamos esta